Buenas, pues voy a hacer ahora la segunda parte sobre el tema del bruxismo. Recordaros que una de las cosas que podéis hacer antes de empezar los ejercicios es mirar cuánto tenéis de apertura bucal. Para ello podemos hacer, o introducimos 2 dedos, si vemos que es fácil, o 3, ¿vale? Para comprobar si hemos mejorado después de hacer los ejercicios. Ya que hay mucha gente que tiene tanta limitación en la apertura de la boca que no es capaz de comerse, por ejemplo, lo que tanto desea como un bocadillo de jamón. Así que, bueno, ese puede ser uno de sus objetivos, poder comerse un bocadillo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir con un par de ejercicios. Normalmente la gente en su vida diaria siempre está mordiendo algo, comiéndose las uñas o rumiando. Entonces, eso intentar evitarlo y estar apretando. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Pues lo que vamos a intentar hacer es, durante el día a día, poner la lengua justo en la base de los hicimos debajo así y con la boca cerrada. En vez de estar apretando, yo estaría así. ¿Vale? Es una forma de no estar continuamente apretando durante el día. ¿Vale? Ejercicios que vamos a hacer. Nos vamos siempre, como os digo, todo suave y sin forzar. Ejercicios muy suaves y muy despacio. Nos vamos a poner 2 dedos en el lateral de la barbilla y vamos a intentar empujar así, muy suave, y con los 2 dedos oponemos un pelín de resistencia, muy poco, no hace falta usarse la mandíbula, ¿vale? Entonces sería... Yo lo exagero un poco, pero que tiene que ser muy suave. Del otro lado... Eso es, muy suave. Y 2 dedos hacia adelante y empujaríamos. Muy suave. Si lo hacemos bruscamente, podemos notar crujidos, sonidos raros y dolor y molestia, ¿vale? Entonces, muy suave y paulatino, simplemente eso. Vale, otro ejercicio que vamos a hacer para trabajar con la lengua sería, pues con un depensor, pero como no tenemos, esto es un palito de comerme un helado, ¿vale? Entonces lo vamos a poner en la lengua y vamos a moverlo hacia un lado y hacia otro. Hacia arriba y hacia abajo, nunca sin morder. Si no tenemos palitos, ¿qué podemos usar? Pues el de un chupachus o el de una piruleta, ¿vale? Igual, sin que esté esto, porque ¿qué pasa? Que si no, no tengo fuerza suficiente y se me cae. Y entonces tendría que, al final, usar los dientes y moverlo con la lengua, ¿vale? Muy importante. Bueno, pues nada, que practiquéis mucho.